Vamos a hablar de un personaje bastante conocido llamado Elías. Primer libro de los Reyes, capítulo 17. Versículo 1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Amén. Nos hablan de un hombre llamado Elías. Elías no es cualquier personaje. La Biblia lo menciona o lo reconoce como el profeta de fuego. Pero hay algo que a mí me llama la atención, y es que el escenario en el que aparece Elías era un escenario bastante fuerte. Israel había pasado por una división. Se había dividido Israel, y ahora Israel era reino del norte, reino del sur. En medio de esa división entró la idolatría en medio del pueblo. Y a través de la idolatría el pueblo se fue desviando, hasta tal punto que el pueblo llegó a claudicar en dos pensamientos. No sabían a quién adorar, porque habían tantos dioses, pero había uno en especial llamado Baal, que era el que estaba en ese momento mandando, y el pueblo estaba claudicando. No sabían si era para donde Baal o si era Dios. En ese escenario se levanta Elías. Pero Elías se levanta con un nombre que significa: Jehová es mi Dios. Y me llama la atención lo que significa el nombre de Elías, porque ese nombre no solamente hablaba de él, sino que hablaba de la relación de él con Dios. Porque no es lo mismo que yo tenga información de Dios, no es lo mismo que yo tenga un conocimiento de Dios, no es lo mismo que yo diga que tengo a Dios, a que Él sea mi Dios. Nada más esa palabrita, mi, cambia todo el contexto. Mi es posesivo, es mi Dios, quien me gobierna, el Dios del cual yo dependo. Porque en este tiempo muchos podemos decir: tengo a Dios, pero ¿será que Dios no tiene a nosotros? Ahí está el punto clave. Yo puedo decir que Dios es mi Dios, pero dejo que Dios gobierne mi vida. Dependo de Dios. Dejo que Dios haga lo que tenga que hacer conmigo, aunque a veces me duela, como cantaban los salmistas, cuando uno está en la presencia de Dios y tiene esa hambre que duele, esa hambre que desespera, esa hambre que cuando usted no lo siente, usted dice: aquí está pasando algo, yo tengo que buscarlo porque no siento a Dios. O tal vez nos acostumbramos a que hoy no lo sentí, de pronto mañana lo siento, o el otro mes que viene tal vez lo siento. Pero Elías, que aparece en un escenario que era un escenario fuerte en ese momento, Elías viene con una identidad. Elías viene diciendo: Jehová es mi Dios. Y nótese que no dice Dios es mi Dios, dice Jehová. Y cuando se habla de Jehová, estamos entrando a otro nivel. Jehová es el yo soy, el que tiene existencia en sí mismo, el que no necesita que alguien le dé vida porque Él es vida.
El que no necesita que nadie le dé fuerza, porque Él es la fuerza. O sea, Elías está diciendo, Jehová es mi Dios. Yo no vengo con cualquiera, yo vengo con Jehová de los ejércitos. Y Jehová de los ejércitos en esta mañana está en medio de este lugar. Amén. Porque Jehová está despertando nuestras vidas y está despertando nuestro corazón para Él. El pueblo claudicaba entre dos pensamientos. Usted me dirá, eso es en el tiempo de Elías. Lamentablemente en este tiempo la iglesia de Jesucristo está claudicando en dos pensamientos. A veces estamos con Dios, pero otras veces estamos prendiendo velitas al que no es. Ay, no, eso era cuando estaba en la iglesia católica. Olvídese de eso. Estamos en la iglesia cristiana y seguimos prendiendo vela a lo que no es Dios. Gloria al Señor. Con eso sí me ayuda, con el sonido. Gloria al Señor. Y mire, yo sé que Dios va a hacer algo. Y no tiene que ver con Mónica, Dios me guarde. Pero yo sé que Dios va a hacer algo porque mi mamá es testiga. Y la pastora, que vine con la garganta enferma. Duré 3 días que no podía dormir bien porque no podía tragarme. Yo dije, lo que el Señor va a hacer tiene que ser grande, desde que el diablo quiere interrumpir. Pero aquí estamos para lo que el Señor va a hacer. Así que no deje que nada lo entretenga. Elías llegó en ese momento crucial y Elías vino y marcó y dijo, Jehová es mi Dios. Pero no solamente eso. Mire que dice, entonces Elías tisbita. De Elías no nos dicen quién era el papá, de Elías no nos dicen quién era la mamá, de Elías no nos dan genealogía. Simplemente Elías aparece en acción, pero no nos dicen quién era su familia. Lo único que nos dicen es el nombre, Elías, y de dónde era. Tisbita, Tisbe. Y Tisbe pertenecía a la región de Galaad. Pero lo que más me llama la atención, Isaac, de Tisbe, era que Tisbe era una tierra árida, seca, dura. La gente que salía de Tisbe era gente guerrera, era gente fuerte, era gente que estaba acostumbrada a arar la tierra seca y árida. Era gente que estaba acostumbrada a que le dieran palo. Era gente que estaba acostumbrada a que pasara por el trapiche. Era gente que estaba acostumbrada al proceso. De ahí salió Elías, de Tisbe. Por eso Elías nadie le echaba cuento. Elías pudo enfrentarse a Acab y matar a los sacerdotes de Baal y de Acera, porque él había sido forjado en Tisbe, en una tierra seca y árida. Y el Señor me hablaba ayer y me decía en la tarde, hay muchos de los que vinieron a este campamento que desde niños han sido forjados duro. De alguna u otra manera les tocó duro. Y a veces uno no entendía. Yo era una que me encerraba en el cuarto y decía, ¿y por qué mi papá se fue? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? José, y yo lloraba ahí para que mi mamá no se diera cuenta y para que mi hermano no se dieran cuenta. Y yo allí decía, ¿por qué mi papá me abandonó? Preciso cuando yo cumplía los 15 años. Y yo no entendía eso. ¿Cómo le explicas tú a un hijo que un padre se vaya cuando ese padre te vivió diciendo toda la vida que tú eras su reina y que tú eras lo que él quería, y en un momento dado el padre se va, tú te quedas en el aire porque era la persona en la que tú confiabas? Y yo no entendía eso, pero el Señor me dijo, Mónica, te pasé por ti, ve, porque necesitaba hacer de ti una guerrera. Yo no quería una Mónica que llorara en el cuarto, yo quería una Mónica que fuera berraca. Que si le tocaba predicar como la garganta, como fuera, que predicara. ¿Usted está entendiendo en esta hora? Tal vez todo lo que has vivido, tal vez todo lo que te ha pasado, que la gente te deja. Yo no sé si a usted le ha pasado, usted está en una parte y todo el mundo se va. Y usted se queda solo. Y usted dice, ay, ¿por qué? Yo no tengo amiga, yo no tengo amiga, yo no tengo. Mire que el Señor está hablando porque ya estamos llorando, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque Dios te está pasando por ti, ve. Dios está forjando en ti un carácter. Dios te está formando como alguien guerrero. En este tiempo no hay gente que se haga galleta y que soda. Ay, que se asome y mire, ay, va a llover, pastor, hoy no voy porque va a llover.
No importa si sea lloviendo, pero yo voy. Dios está levantando gente guerrera. Porque esto está maluco, mi hermano. Usted vio la noticia del hombre de Brasil que mató a sus 2 hijos porque la esposa le fue infiel. Ya no hay conciencia. Ya no hay amor. La Biblia dice que en estos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y uno cree que es el amor de afuera, el amor de la iglesia. Se nos enfría el amor. Ya no es el mismo amor. Ve, aquí hay gente que comenzó el evangelio y sabe de lo que yo voy a hablar. Uno vivía en la iglesia. Uno no quería salir de la iglesia. Uno le decía al pastor, pastor, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? Y uno estaba ahí, mi hermano Jimmy me decía, Mónica, me le dices a mi mamá que te compre una cama y te la llevas para la iglesia. Y un día me insultó y me dijo, parásito, zángana. Me hizo llorar. Pero entendí que Dios me estaba pasando por ti, ve. Y esta parásita, esta zángana, sabe que hay un Dios en el cielo al cual le sirvo y nunca me ha fallado. Y hoy mi hermano Jimmy, el que me dijo parásito, hoy es pastor de una iglesia en Santa Marta. Y hace como 2 domingos predicaba y decía, yo no sabía que tenía la palabra en mi casa a través de mis hermanos y de mi mamá. Y yo los criticaba, pero hoy entiendo que Dios estaba forjando algo en mí. ¿Usted me está entendiendo? Son tiempos difíciles donde el Señor necesita gente guerrera. Gente que se levante, que no le tenga miedo a nada, que si tiene que decir lo que tenga que decir, dígalo. Tal vez nunca más lo imiten, no importa. Pero usted dijo lo que Dios le mandó a decir. Aquí no hay concesiones con nadie. Ni me pueden pasar plata por el neque. Porque el Espíritu Santo de Dios está en medio de nosotros. Y el Espíritu Santo vino a confrontar los corazones. El Espíritu Santo vino a decirte que el tiempo se agota. Y que es necesario que nos levantemos. Y yo les puedo asegurar con toda certidumbre de fe que esto no es lo que yo tenía en el mensaje. Pero Él me dijo, déjame hablar a mí. ¿Y quién te está hablando en esta hora? Es Dios. Necesitamos ser confrontados. Y que nuestro corazón se vuelva a Él. Porque esto se acaba. Elías llegó. Y Elías llegó con un mensaje. No fue cualquier mensaje el que trajo Elías. Y Elías no se lo mandó a decir acá, que era el rey perverso de aquella época. Era el rey que se había casado con Jezabel. No era cualquier rey. Dicen que era el rey más malo que había en ese tiempo. Y a ese rey Elías le habló. Y le dijo, ¿sabes qué? Que se va a cerrar el cielo. Viene una sequía. Y solamente se va a abrir por mi palabra. Ese no es un mensaje bueno. Usted se imagina que uno vaya al rey y le diga, o yo vaya donde Petro y le diga, oye Petro, se va a cerrar el cielo sobre Colombia. ¿Qué hace Petro? Echa la culpa a Uribe. Se fue Uribe. No. Mínimo me manda presa. Esa mujer no es presa. Pero Elías no se lo mandó a decir. Elías fue. No era un mensaje fácil. Estos mensajes no son fáciles, pero son los mensajes que nos llevan al cielo. Estos son los mensajes que nos pellizcan y nos hacen buscar al Señor. Y ese fue el mensaje que Elías llevó. Se va a cerrar el cielo. Mira, el mensaje era tan fuerte que el Señor mismo le dice a Elías, después que hagas eso, arranca a correr. Sal corriendo, Elías, que te vas a matar, papi. Porque es que cuando estos mensajes son así, mucha gente lo mira a uno como, hay unos cuantos me quieren tirar la piedra. Yo sé. Pero yo sé lo que el Espíritu está haciendo también. Amén.
Y algo que Elías decía, y es que Elías dijo: vive Jehová, en cuya estoy. Ahora mi pregunta era: ¿en qué presencia estaba Elías? Porque le estaba hablando era con Acab. Pero él dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. No estaré. Dice: estoy presente. Él estaba ahí. Porque la presencia no se le iba. La presencia estaba con él. Y este es un tiempo en que la presencia de Jehová tiene que ir contigo donde quiera que tú vayas. Y eso es lo que Elías dijo: la presencia de Jehová está aquí. Y la presencia de Jehová está aquí, en este lugar. Dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Y sabes qué, Valentina? Elías no estaba arrodillado. Elías no estaba orando. Elías estaba hablando con Acab, pero la presencia de Dios estaba ahí. Porque la presencia de Dios tiene que ir contigo donde quiera que tú vayas. Estás en la universidad, la presencia de Dios tiene que estar en la universidad. Los compañeros tuyos tienen que sentir la presencia de Dios a través de ti. Ellos tienen que decir: aquí pasa algo, que es lo que le pasa a la aleluya a este. Se siente la presencia de Dios. Donde tú vayas, la presencia de Dios está contigo. Porque la gente tiene que saber que el Dios que nosotros predicamos es un Dios real. Por eso Elías le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Porque el mensaje que te traigo es fuerte, pero como la presencia de Dios está, la presencia de Dios hará lo que tiene que hacer contigo. Será el mensaje fuerte. Y sale Elías corriendo y llega al arroyo. El arroyo de Querit. Y aunque Elías, Dios lo encomendó para una misión, eso no significaba que aunque era el que había llegado acá y le había dicho la palabra, eso no significaba que Elías estaba 100% bueno. Porque el hecho de que yo predique no quiere decir que Mónica ya es santa, 3 veces santa, que no camina sino que levita. No. Elías fue y dio el mensaje. Pero después de ahí lo mandaron al arroyo. Y el arroyo de Querit se llama la escuela de Dios para la vida de Elías número 1. Arroyo de Querit. ¿Qué significa Querit? Querit significa corte, sutil. Como el corte que hace un bisturí al hacer una operación, una herida. Ese es el corte. Eso es lo que hace Querit. O sea que mientras que el cielo se estaba cerrando, Dios estaba tratando con Elías. Eso me indica a mí que Elías no la tenía toda, sino que Dios iba a obrar en la vida de Elías. Él estaba en la presencia de Jehová. Él había traído un mensaje, pero Dios también iba a tratar con Elías como estaba tratando con el pueblo. Porque a veces nosotros creemos: ya yo no necesito nada de Dios porque yo soy la predicadora. Y yo predico allí, predico acá, y me llaman de allá, y me traen para acá, y yo voy allá, y me subo en avión. Me bajo de un avión. Y ya yo creo que tengo todo. Y resulta que el Señor dice: no, te vas para el arroyo de Querit. Y allá en el arroyo de Querit te voy a alimentar con los cuervos. Animales inmundos, porque yo hago lo que yo quiero y con quien yo quiero hacerlo. Y si yo te alimento con quien yo quiera alimentarte. Si no, pregúntele a Moisés. Moisés lo encontró la hija de Faraón, lo encontró en una barquilla, ¿sí o no? ¿Quién lo cuidó? ¿Quién lo cuidó? ¿Quién lo mantuvo? ¿Quién le compraba la ropa? La hija de Faraón. ¿Quién mantuvo a Moisés? La hija de Faraón. Porque Dios muchas veces utiliza al que tú menos crees para mantenerte, para proveerte, para cuidar de ti. Y eso fue lo que hizo con Elías.
Y de pronto hay gente que dice, ya yo no quiero que me den más ese dinero, ya yo no quiero que me den, y el Señor viene y te dice, ¿sabes qué? Eso no te lo están dando ellos, eso te lo estoy dando yo, y los estoy utilizando a ellos, porque ellos son los cuervos que yo estoy llamando, para que ellos entiendan que tú eres mío. Y eso fue lo que hizo con Elías. En la escuela de la fe número 1, Elías estaba ahí. Los cuervos llegaban mañana y la tarde. Le traían la porción exacta. Le tenían una dieta balanceada a Elías. Mañana y tarde. No lo dejaban padecer hambre. ¿Por qué? Porque Dios estaba pendiente de Elías, pero estaba tratando con Elías. El hecho de que el Señor te dé algo, no te quedes solamente con lo que el Señor te da. Empieza a buscar más, porque si no lo buscas, el Señor te mete a los rollos de Kerit. Ay, ya yo profetizo, ya yo soy profeta. Eso está bien, profetiza todo lo que quieras profetizar. Pero recuerda que aún a los profetas los pasa Dios por el arroyo de Kerit, por el trapiche, para que a uno se le olvide el ego, el orgullo, y de ahí salga creyendo que dependemos 100% de Dios. Mañana y tarde, hasta que el arroyo se secó. Ahí en el arroyo, ¿qué hizo el Señor? Hizo una cortadura en la vida de Elías. Lo operó ahí, porque Elías iba a llegar a un monte llamado el Carmelo, que iba a ser algo cumbre en la vida de Elías. Pero antes de llegar al Carmelo tenía que pasar por el arroyo de Kerit. Antes de llegar a donde el Señor quiere que tú llegues, primero te pasa por el arroyo. Eso es lo que a veces uno no entiende. Y uno llora y dice, Señor, ya yo quiero salir de aquí. Señor, llévame la bendición. Señor, ya yo quiero, Padre. Ya estoy cansado. Y el Señor dice que te estoy. Pero de aquí vas a llegar al monte Carmelo. Vas a llegar a la gloria. Es necesario Kerit. En Kerit, Él corta. Él circuncida el corazón. Él limpia, Él hace una operación. Él hace una operación de corazón abierto. Saca todo lo que hay ahí y empieza a tratar con nosotros. Hasta que el arroyo se seque. Cuando el arroyo se seca, parece que todo se acaba. Parece que ya va todo a terminar y el Señor dice, ¡eh! Se secó el arroyo. Ahora te vas para de la viuda. Escuela de la fe número 2. La viuda. Oye, ¿por qué no lo mandó donde la vieja más rica que hubiera en el pueblo? No, lo mandó donde la viuda. Y las viudas, ustedes saben que en ese tiempo las viudas eran queridas en poco. No era que tuvieran mucho. Y va a mandar a Elías allá. Oye, después que Elías se presenta acá, después que da tremendo mensaje, el Señor lo termina llevando donde la viuda. Pero ahí donde la viuda de Sarepta de Sidón. Sarepta significa horno de fuego. Era donde estaban los hornos de fuego en ese entonces. En esa ciudad era donde se encontraban. Entonces sale del corte sutil y lo mete al horno de fuego. Ay, pastora, que usted no sabe, pastora, yo he vivido, yo he pasado. Y lo que estoy pasando, pastor. Y lo que te falta todavía. La Biblia dice, en este mundo tendréis, pero confiad que yo he vencido al mundo. Aflicciones vendrán. El pobre Elías salió de ver acá, pasó por el arroyo de Kerit, pero ahora está con la viuda de Sarepta. Ahora llega al horno de fuego. Ahora llega a donde lo van a quemar. Dice que nuestra fe tiene que ser pasada por ¿dónde? Por el fuego, para que se convierta así como el oro, ¿verdad? En algo sólido, en algo fuerte, en algo de valor. Así tenía que pasar Elías. Pero allí en Sarepta de Sidón, y nótese que Sarepta de Sidón era una ciudad del papá de Jezabel. Sidón pertenecía al papá de Jezabel, que se llamaba Etbaal.
y el Señor lo manda a la ciudad del enemigo. Y muchas veces Dios te manda a la ciudad del enemigo, y en la ciudad del enemigo el Señor te cuida. Ahí el Señor te protege. Ahí el Señor provee para ti. Ahí en el Señor manda una viuda para que la viuda te alimente en medio de esa circunstancia. Era el horno de fuego, era el lugar del enemigo, porque muchos de nosotros, en vez de enfrentarnos al enemigo, salimos huyendo. Pero el Señor te dice en esta hora: no le huyas al enemigo, enfréntalo. Porque Dios te va a dar la autoridad para que tú enfrentes al enemigo en su propio territorio. Elías fue a la misma Sarepta de Sidón. Ahí, del papá de Jezabel. Ahí estaba Elías. Y llega la viuda. Y la pobre viuda, ya que estaba aquí: voy a preparar la última cena, la última comidita. Después de esto me voy a morir, y que se muera mi hijo, me muero yo. Pero ahí llegó Elías. Y cuando Elías entró, dice que la harina no escaseó, ni el aceite tampoco. Porque cuando Dios trata contigo, Dios también te muestra cómo te provee, cómo tiene cuidado de ti. Nosotros no tenemos un Dios que es maltratador. Tenemos un Dios que forma. Tenemos un Dios que forma carácter. Tenemos un Dios que está obrando en nosotros. No un Dios que dice: ahora voy a coger a Jainer y lo voy a mandar lo voy a meter en el trapiche, y voy a hacer de Jainer lo que yo quiero, porque hoy me place agarrar a Jainer y voy a hacer de Jainer lo que... No. Dios sabe que está formando en Jainer, y sabe lo que hay en Jainer que a él no le agrada. Entonces el Señor tiene que pasarlo por ahí para quitarle, pero sin embargo está pendiente de él. Le provee y lo cuida. Y eso hizo con Elías. Había harina y había aceite, y ahí estaba Elías. Y la provisión no fue solamente para Elías, la provisión también fue para la viuda. La viuda también fue bendecida. Porque aunque tú estás pasando por el trapiche, tú eres bendición para otro. Y uno de pronto estaba pasando el Niágara en bicicleta, y usted es la bendición para la otra persona. Y usted dice: bueno, Señor, ¿y por qué lo bendices a él y no me bendices a mí? Porque tu tiempo llegará. Dios tiene un tiempo estipulado. Lo que Dios está haciendo es formándote para lo que Él tiene para tu vida, para el diseño exacto que Dios tiene para ti. Y eso es lo que iba haciendo el Señor en la vida de Elías. Pero llega Elías a la casa de la viuda, y se muere el hijo de la viuda. Parecía que Elías estaba como de mala, ¿sí o no? Y llega Elías y se muere el hijo de la viuda. Pero ¿sabe qué pasa ahí? Que el Señor trae vida en la casa de la viuda. Porque lo que estaba muerto, Dios lo resucita. Y en este tiempo lo que está muerto, Dios lo va a resucitar. Amén. Lo que el enemigo te dijo que estaba muerto, Dios lo va a resucitar. El hijo de la viuda murió, pero Dios trajo vida a través de Elías. Y en este tiempo tú vas a ser alguien que Dios va a usar para traer vida a un mundo que está muerto. Me quedo con esos dos amigos. Dios te está llamando a ti para que tú traigas vida a muchas personas que están muriendo. Así como se murió el hijo de la viuda, tú tienes la autoridad de parte del Señor, como la tuvo Elías, para traer vida. En la escuela de la fe número 2, yo aprendo que el Señor provee, que el Señor hace que la harina y el aceite no escaseen. Pero también aprendo que Dios trae vida donde hay muerte, que Dios resucita lo que está muerto. Y Dios quiere resucitar ministerio. Dios quiere resucitar lo que te entregó una vez, hace muchos años, y que lo dejaste guardado, pero que el Señor te está diciendo que es necesario que reviva lo que murió un día. Porque a veces nos olvidamos de lo que el Señor nos entrega. Pasa el tiempo y no sucede, y ya creemos que el Señor se olvidó. El Señor lo está haciendo todavía. Y hay una cosa, el proceso, muchas veces como no nos gusta,
nos hace olvidar lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. El proceso no va a ser eterno. Dios va a seguir formando, sí, pero el proceso no será eterno. El proceso tiene un fin. El proceso tiene una fecha de vencimiento. Pero después del proceso tú vas a ver la gloria de Dios. Tú vas a ver a Dios obrar en medio de tu vida. Tú vas a ver a Dios haciendo lo que tiene que hacer contigo. Porque Dios no se equivoca y tampoco llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Y Elías, a pesar de que estaba hablando, había traído el mensaje, Dios seguía formando la vida de Elías. Hasta que llegó a Sarepta, el lugar del enemigo. Allí Dios le proveyó, pero también trajo vida. Y en esta mañana Dios trae vida. Amén. Vida para lo que estaba muerto. Dios sigue obrando en la vida de Elías, porque Elías no se queda ahí. Elías llega un momento en que el Señor le dice, bueno, se acabó lo de la viuda, ahora regresa a ver acá. Pero eso lo vamos a ver mañana con el favor de Dios. ¿Sí lo quieren ver? Amén. O lo dejamos así, nos vamos. Aleluya, sigamos. Cuando yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué mensaje? El Señor me hablaba de Elías. Y a través de mi mamá me confirmaba que este es el mensaje de estos últimos tiempos. Porque Dios está levantando a Elías. Gente que ha sido forjada en Tisbe. Gente que ha pasado por el desierto de alguna u otra manera. Gente que ha pasado por el arroyo de Querí, que ha visto que el arroyo se ha secado, pero que de ahí lo pasan a Sarepta de Sidón, al horno de fuego, y que ha pasado de una u otra cosa. Pero que Dios ha sido formando tu vida, porque tiene un propósito esencial contigo. ¿Usted cree que no es solamente el tratar con la persona, sino lo que viene después? El propósito santo, el diseño que el Señor tiene. Cada uno de nosotros, aun cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, ya había un diseño señalado por Dios para nuestras vidas, y eso no se ha acabado. Dios lo tiene, Dios quiere cumplirlo en nosotros, pero muchas veces somos nosotros los que demoramos lo que Dios quiere hacer. El pueblo de Israel estaba a 11 jornadas de llegar a la tierra prometida. 11 jornadas que equivalen a 11 días de entrar a la tierra prometida, pero por la terquedad del pueblo, los 11 días se convirtieron en 40 años en el desierto. Y ellos estaban a 11 días de la tierra prometida. Cuando veníamos hacia acá, pasamos por una finca que se llama la Tierra Prometida. Yo dije, ay Dios mío, esto de tierra prometida no tiene nada, papá. Eso estaba seco. Yo dije, uy, si esa es la tierra prometida. Pero esa no es la tierra prometida. Dios tiene algo más para nosotros. ¿Tú crees que Dios ha acabado contigo? Dios no ha acabado contigo. El que comenzó la buena obra la termina y la perfeccionará hasta la venida de Jesucristo. Dios no ha terminado contigo. Esto apenas comienza, te dice el Señor. Esto apenas está comenzando. Hay misiones especiales que el Señor tiene para nosotros. Y en este tiempo le está levantando gente con misiones especiales. Yo no sé si tú haces parte de ese ejército. Compartíamos este mensaje. Creo, si no estoy mal, creo que fueron 3 días antes de que se llevaran a Maduro preso. 3 días antes compartíamos este mensaje para unos hermanos en Venezuela, Estados Unidos, en otros países, y estábamos compartiendo y hablábamos de esto, hablábamos de Jezabel, de acá, y el Señor da una palabra. Usted lanza la palabra y a veces ni entiende. Como a los 3 días pasa lo de Maduro, y ese día yo estaba en la madrugada, estaba orando, cuando veo el primer ataque. Yo dije, uy, ¿qué es esto? Primer ataque. No, y se llevaron a Maduro preso, que nadie creía, ¿sí o no? ¿Quién iba a creer que a Maduro se lo llevaran preso? Nadie. Todo el mundo estaba esperando cualquier cosa menos eso. Y ese día, 3 de enero. Pero ese día el Señor tenía todo dispuesto.
Y me llama mi prima al día siguiente, que ella es medio venezolana. Y ella llega y me llama y me dice: Mónica, lo que el Señor habló en el mensaje. Y yo les puedo asegurar que yo no sé qué fue lo que Dios habló, pero en el mensaje ellos dijeron: esto fue lo que el Señor habló en el mensaje. Y el Señor nos está llamando a una misión especial. Mientras que Maduro está haciendo y van a hacer lo que van a hacer, la iglesia en Venezuela tiene una misión especial, y es levantar a Venezuela en Cristo, a levantar a Venezuela, a que los venezolanos se vuelvan a Dios, porque ellos llegaron a esa condición por las 3 y las 7 potencias que ellos tienen, y por idolatrar, y por la montaña de Sorte, y por todo lo que ellos tienen en ese lugar. Entonces por eso fue que llegaron hasta este punto. Pero el Señor está haciendo algo. Pero si la iglesia se levanta, Venezuela va a haber un avivamiento, Venezuela va a haber una gloria de Dios. Por eso si Colombia se levanta, Colombia va a ver la gloria de Dios. Si la iglesia hace lo que tiene que hacer, viene un avivamiento. Pero el avivamiento no va a ser solamente para los predicadores. Dios quiere usarte a ti como parte de ese avivamiento. Suelta la silla. Suelta la silla. Déjale la silla a otro que necesita. Y vamos a hacer nosotros lo que nos corresponde. Ya nosotros no somos niños. Aquí hay gente que come bandeja paisa, que no necesita lechecita, que no necesita el mimeteo, que no necesita duérmete niño, duérmete ya. Eso se acabó. Necesitamos es que nos confronte, que nos pellizque, a ver qué vamos a hacer. Usted sabe cuál es la oración para este campamento, mi oración para este campamento. ¿Usted quiere que le diga cuál es la oración de Mónica para este campamento? Ah, ¿no quieren? ¿La suelto o no la suelto? Suéltela, suéltela. ¡Suelta! Suéltala. ¡Profetiza! Yo le decía al Señor: pastora, permite que salgamos de ese campamento con el corazón confrontado. Que no importe nada más, pero que el corazón sea confrontado. Que no salgamos siendo los mismos y con las mismas. Que salgamos con una convicción real con nuestro Dios. Que si tengo que dejar algo, lo dejo. Que si tengo que entregar, lo entrego. Que si tengo que dejar que Dios use cincel y martillo, que use cincel y martillo. No es fácil, ¿verdad? Pero si tiene que usarlo, que lo use. Pero que de acá salgamos siendo genuinos, íntegros, con convicción, más que con emoción. Porque la emoción a mí me lleva a muchas cosas, pero la convicción me lleva al cielo. Y eso es lo que el Señor quiere en este tiempo. Gente que esté convencida. Porque es que al que el Señor convence, a ese usted no tiene que estar dándole manivela, usted no tiene que estar empujándole: vayan a evangelizar, vayan ahora, vayan. No. Ese es el contrario, está detrás de la pastora y la pastora: oye, vete ya. Pastora, vamos a ayudar, pastora, vamos a ayudar hoy, vamos. Se tiene que aquietar. Porque ya está demasiado. Hermano, usted se ríe. Y de pronto usted creerá que esto es broma. Y yo no me dejo llevar por los aplausos. O sea, a mí no me ni me va ni me viene. Porque yo los aplausos más grandes los recibo de allá arriba. Pero yo le voy a decir algo. Uno de pronto se ríe y todo lo demás. Pero Dios está buscando gente genuina. Gente que sepa lo que es evangelio. El evangelio no ha cambiado. El evangelio es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. Eso es evangelio. Jesucristo no cambia.
Jesucristo es el mismo que murió en la cruz del Calvario. Es el mismo Jesucristo que está en este lugar. Jehová de los ejércitos, dice la palabra que Él es inmutable. En Él no hay sombra de variación. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo. Y Él necesita gente genuina. Gente que si tiene que hacer lo que tiene que hacer, lo haga. Pero no que usted lo empuje, sino por convicción. Es el evangelio de este tiempo. Gente de convicción. Porque van a venir muchas modas. Te van a decir que hay pastores, hombre con hombre, que se van a casar. Y que van a pastorear una iglesia. Y que eso se llama inclusión. Y tú tienes que aceptar lo que importa, que sean hombre con hombre pastoreando una iglesia, porque eso es la inclusión. Te van a decir que aceptes a una mujer con otra mujer, pastoreando, cantando, en un grupo musical, como salmista. Y te van a decir que eso es normal, que hay que aceptarlo porque esa es la inclusión, porque eso es lo que el Señor dice, que hay que tener amor. Una cosa es amor y otra cosa es lo que está escrito en la palabra. El Señor dijo varón y hembra. Nada más. Y usted dirá, no, eso yo no lo permitiría nunca, hermano. Con todo el dolor de mi alma, le puedo decir que ya hay iglesias cristianas que están aceptando esto. Tuve una iglesia en Valledupar y la salmista que ministró era lesbiana y fue con su pareja. Y las dos subieron al púlpito y ministraron en el púlpito. Y uno dirá, es que son estrictos. Es mejor que te digan que eres estricto y no que te dejen meter tremendo gol. La pastora que me invitó después me decía, hermana, usted no sabe, la iglesia se vino abajo, nosotros no sabíamos nada. Después que me entero que esa era la pareja de ella, y la mujer es de Barranquilla, hermano, y le dejaron una cuenta en el hotel de Wiki. Y a mí me invitaron, y ¿sabe qué hice yo? Yo llegué al hotel, ni prendí el televisor. Y usted dirá, anda, la hermana sí es exagerada. Yo dije, no voy a prender el televisor porque dígame que alguien llegue después y prende el televisor en una página pornográfica y diga, la predicadora que estuvo ahí estaba viendo pornografía, ni el televisor lo toqué. Por testimonio de Cristo. Dice, Señor, yo no voy a tocar el televisor porque uno no sabe, usted sabe que el diablo es malo. Yo dije, no, mejor ni lo prendo. Ella estaba en el hotel, venía y me metía en el hotel ahí quietecita. Porque yo he escuchado testimonio. Por eso necesitamos ser genuinos. Amén. Dejamos la segunda parte de Elías para mañana. Márchala hoy. Me voy entonces. Márchala hoy. Márchala. Necesitamos hablar de esto. Se necesita. ¿Sí o no, Juan Ariza? Él me está diciendo, Juan, que sí. Genuinos en Cristo Jesús. Amén. Póngase sobre sus pies.